hace una bola de meses. Una bola de meses hace rato. En septiembre. Empezamos en septiembre del 2021. Sí, pero serio de estar todo el mundo, fue casi 2 meses. Pero Ajá, porque cambió, personajes cambiaron. Pero el proceso como tal fue de 8 meses, porque se empezó en septiembre del 2021, donde en un principio los que estaban en el elenco era Triana, Reinier, Andrés, Rainer y Jonathan, que es el duque de York, y Neisy Alpizar, que en un momento iba a ser Enrique, Boris no iba a doblar. Iba a ser el personaje que yo sé yo. Iba a doblar, pero por cuestiones que estaba filmando, estaba en otra cosa, al final yo le di la reina, que era un personaje menor, era un personaje que salió en el tema. Y después se incorporó a Nardo a finales, yo lo tengo más o menos cuadrado, a finales Las fechas no exactamente. de diciembre, creo que se incorporó Jennifer, y en finales de enero se incorpora Roniel de Ledea. Y a Suan, y Johnny se incorpora un mes antes, menos de un mes antes, yo sí. Porque tú vas a hacer el Fueron un mes crew. antes, por bendiciones además, ¿sabes? A Suan fue como la bendición del elenco. A Suan. Yo lo digo, Porque tú le inventabas el pie, tú le ponías la vela en el pie a él. Entonces, nada más. Porque Reinier en la grabación estaba lesionado. Porque yo antes de tener la obra, yo no podía caminar. Estaba con un esguince que me hice grabando una serie de televisión piedrera, pero no podía caminar. Creo que cuando pusieron todos estuvimos yo creo que así es estuvimos en preestreno y creo que vi algo de tu pie todavía en aquel momento. Sí, porque yo ponía el pie, yo ponía el pie en el piso porque mi cabeza está loca, pero en realidad no debía poner el pie en el piso porque Estabas remado por no sé dónde también. el pie me hacía así para el lado así y no podía hacer nada, no podía actuar con el pie para el lado. Pero bueno, así fue. no sé, caballero, vamos a ir hablando un poco de los personajes, del proceso, de cómo se compuso la música. A mí me interesa que eso quede registrado. Espérate, no tan cerca, no tan cerca. La No, música, Dayana estuvo en el principio. Yo estuve al principio, lo que pasa es que con tema también de la escuela y eso yo faltaba un poquito. Ella viene trabajando conmigo ya trabajó en un espectáculo anterior que era un cabaret Sí. gay, gótico, que habíamos hecho en Casa Vieja, el espacio anterior que tenía Kelly. Exacto. Entonces, Bueno, de esa vez estuve con Adonis esa vez, pero esa vez toqué muy poquito. Era en 2 momentos nada más, al principio y al final. Porque casi se usó música grave porque el piano estaba desafinado y lo que se viera la sonoridad esa desafinada para esos momentos. Pero bueno, ya después vino esto y Adonis quería un piano de cola y entonces tuvimos un lugar con piano de cola, pero después no se pudo ese lugar y tuvimos que Kelly nos prestó el piano, menos mal también, porque si no, nos íbamos a embarcar y me veía yo con ese... ¿Qué? Compré un piano. Sí, ajá, también. Ayuda para que te pongas Y fuera, entonces, ¿cómo se llama? Y ya, y por ahí me pasó música, no sé qué, y fuimos haciendo como una reducción, porque era para muchos instrumentos, ¿no? Era como una orquesta, así, era una banda, un grupo grande de lo que sonaba en las grabaciones que me dio Adonis, entonces tuvimos que hacerlo más pequeño, yo. Y fue como para piano solamente y después fuimos buscando otros instrumentos, un palo de agua, un tambor que trajo Jonathan y así más o menos se fue arreglando todo. Excelente, la música buena. Ay, gracias. la música en vivo, la verdad que tiene tremenda magia. También, sí, Fue un exacto. papel increíble todo. A mí me encantó. Ay, gracias. La música era como un actor más y Y fue súper difícil porque al principio de pronto era como, ellos no habían ensayado con música, entonces yo llegué y el primer ensayo fue, Dios, gracias, y el segundo ensayo fue, cállate, no aguantamos más, estamos gritando porque tú no nos dejas escucharnos. Y yo, ya, está bien. Pero la música fue mi primer ensayo emotivo en esa hora. Sí, exacto, porque el primer ensayo fue, yo, gracias, y el segundo ya. No lo logré en la obra, pero en el ensayo sí fue riquísimo. Y bueno, eso es más o menos por ahí va la cosa. Y ya después fue más fácil, se fue acomodando todo, se quitó un momento, todos decían, no, aquí es mucho, no, quita un poquito aquí, Adonis por otro lado, no, aquí tampoco, no sé qué, y más o menos sí. Exacto. Tan cerca no. no sé,
que hable un poco y así que vamos a ir por los chinitos. El maestro. Ahí sigue el asesor. Arnaldo nos ayudó mucho en los entrenamientos, fue el que guió los entrenamientos de los actores más jóvenes. Y no solo de los más jóvenes. Pero bueno. Tú eres papi Arnaldo. Sí, no, Arnaldo, ¿verdad? Dime Arnaldo, vamos a hablar un poquito. ¿Vale? ¿Pero de qué? De Ricardo II, de tu personaje. Bueno, nada, normal. Al inicio yo había entrado a doblar a Reinier, pero cuando vi a Reinier yo le dije a Donny, yo no puedo doblar a Reinier porque al lado de Reinier yo me voy a parecer una cucaracha blanca. En un momento yo sentía que el personaje conmigo no tenía sentido y le dije que no. Y después a Donny me propuso este otro personaje que al final me gustó mucho. Y nada, a mí el proceso de entrenar gente a mí me encanta entrenar actores, me encanta crear espíritu de compañía, así yo siento que es una cosa que disfruto mucho. Y no sé, ¿qué más? Vamos a hacer cosas juntos. Bueno, tuvimos un entrenador físico también que nos montó la pauta física, Sandy, fue súper importante también. La secuencia que yo tengo con la alabarda, las escenas más de combate como tal, de cuerpo a cuerpo, entonces nos ayudó muchísimo en eso, también vale agradecerle a él también. Habla un poco de tu proceso, que estás al principio, que fuiste la asistente de dirección, que todos esos elementos pasaron por ti y por mí de alguna manera, todo lo que se ve en estos segundos, desde las estatuas hasta los muebles, hasta la bañadera. Esa bañadera tiene una historia. Tremenda historia. Increíble. Esa bañadera que ustedes ven ahí la bajamos de un cuarto piso. No, Estoy exagerando de mucho drama, perdón. De un segundo piso. De casa de Marcos, de un derrumbe. De lado, así tuvimos que contratar a hombres y todo para bajarle una bañadera de hierro. Bueno, contratar es una palabra muy fuerte. Contratar es una palabra muy fuerte. Fueron dos tipos que pasaron por ahí y la les dijo, oye, ahí van a bajar unas bañaderas. Y dijeron, bueno, pues si me vas a pagar. Y ya. Entonces, bueno, la bañadera, después de tenerla, la llevamos para Loyola. Loyola es una iglesia que está muy cerca de aquí. De Loyola nos votaron, nos pusieron, porque aquel grupo, cuando ustedes vieron aquella tribu, dentro de esa iglesia era bien heavy, era bien heavy. Yo me buscaba problemas desde el tamaño que tenían los chores, entraban hasta el escote de las mujeres. Aquello era una guerra con el cura, sé que imagínate Reinier entrando por esa puerta que era como el enviado de Satanás. Yo corriendo Y sin zapatos, y él corriendo sin camisa. zapatos, sin camisa por los los botábamos comprometidos solamente. de la iglesia. Llevamos la bañadera para el primer piso de la iglesia. Para sacar esa bañadera de hierro, yo no sé quiénes de ellos fueron, terminaron desbaratando toda la escalera de la iglesia. Intentamos no hacerlo, Para obviamente. subirlo éramos como 5. Sí. También Bueno, Yo no los hubiera dejado ni entrar, pero bueno. Solamente para ensayar, que conste. Bueno, O sea, la que- bañadera, esto cuando llegó aquí fue otro trauma grandísimo, porque para ponerle rueda a eso, aquello no suelda. Cosas así, cuando ustedes ven un elemento en el teatro, eso tiene una historia detrás increíble, como tiene esa bañadera, porque ese hierro fundido no suelda. Y lo que pasamos Rainer y yo para soldar eso, tuvimos que llamar a unos herreros para que le metieran tuercas encima. La corona, que era de cabilla, aquello pesaba. Recuerdo el primer día que vine fue el día que estaban haciendo de la bañadera y estaba el otro herrero que decía, "Oh, eso no se puede soldar", y los lobitos aquellos decían, que no. Yo le puse ruedas a aquella cosa y le hice rodar en unas alfombras llenas de polvo aquello, y todas las cosas de Ricardo II, todas tienen una historia atrás, desde el vestuario que es fastuoso, que ustedes ven ahí, que vino en parte, fue comprado en Amazon y traído de Nueva York a La Habana, que fue otra locura traerlo de Nueva York, Miami, La Habana. Pasaron meses nosotros viendo cómo traíamos ese vestuario y ese maquillaje para acá. Producir esa obra es como para hacer un libro, porque es la primera vez en la historia del teatro independiente en Cuba que se hace una producción de ese tamaño,
porque siempre se ha hecho de teatro desde la precariedad, desde una silla, una mesa, pero nunca se había hecho con telas, con cosas, ahí hay dinero, caballero. Ricardo II fueron $11.000, que cualquier producción del mundo eso es bastante poco, pero para nosotros es mucho dinero. Independiente es Incluso para... Saliéndonos un poco del presente de teatro, incluso para Stephen Bailey, que es este señor que es creador de los premios BAFTA en Gran Bretaña, que es este señor que imparte los talleres de Meisner a nivel universal. O sea, incluso para él también es un reto hacer Ricardo II, porque fue la persona que lo dirigió en el cine, siendo incluso su única obra como director de cine, Ricardo II, de Stephen Bailey, que es a su vez esta persona que se dedica a nivel pedagógico a impartir estos talleres de Meisner, ¿sabes? Tanto en la escuela de cine como en el mundo, Adonis. ¿Sabes? Ricardo II de Sheffield es una obra compleja, muy compleja, que no mucha gente se atreve a dirigir. Adonis es un crack y un enviado de... No, miren, de las obras de Shakespeare, de los dramas históricos, yo quiero decirle que es quizás el menos complejo de todos, porque los otros son más grandes aún y tienen personajes de más edad. Por lo general los personajes oscilaban en unos 30 y pico, 20 y pico de años, la gran mayoría de ellos, a pesar de que los actores envejecieron. La mayoría de esos actores no superaban los 35 años. Y habían actores menores de 20 y pico. Aswan, por ejemplo, que hizo una caracterización extraordinaria con aquellos pelos, con los abrigos. Imagínense en pleno verano, el calor de esos abrigos, o sea, lo que hay detrás de esa obra, o sea, son tantas anécdotas, son tantas cosas que se veían, con todo lo que hicimos, o sea, cómo fuimos bordando cada personaje, que no se pareciera el uno al otro. Yo creo que incluso Arnaldo y Rainer, Roger y Northumberland, que de alguna manera hacen como un dúo, se ven diferentes, son personajes completamente diferentes en psicología y en proyección. También lo que hacía Marco con lo que hacía Johnny o Merle y Vago. Parecen mayores, evidentemente. ¿Verdad? ¿Y qué fue, por ejemplo, lo que realmente te inspiró a llevar esta obra en este momento que estamos viviendo, ¿no? Mira, los destierros, Mata, los destierros. Bueno, te lo contesto, me atrevo a contestarte como Adonis y yo. Claro, los destierros. Hay muchos puntos en contacto. Está el tema del destierro, No, de la Edad Media. Yo me acuerdo cuando el destierro lo ensayamos la primera vez, yo fui al primer ensayo, que nos presentaron, no sé qué, y yo ese día no toqué, ese día solamente fui para ver cómo era la dinámica y tal, porque no tenía tampoco muy claro qué hacer en los momentos, ¿no? Y me acuerdo que en la escena, cuando ensayamos la primera vez, entonces la primera vez uno sabe el texto más o menos, ¿sabes? No estaba todo asegurado. Adonis llorando, súper emocionado de esa escena que era con Jonathan. Era despedida de Gante, o sea, todo de padre e hijo, ¿no? Adonis llorando y decía, ay Dios mío, yo lo sentía, el sollozo ese fuerte de cómo lo impactó, y él lo dijo, ¿no? Incluso lo dijo de que a pesar de estar con palito de tendedera, porque era la primera vez que veían las cosas, incluso con texto en la mano, lo emotivo que había sido ese momento, porque, ¿sabes? Todo eso trasciende a uno, ¿entiendes? Mira, el tema de destierro era un tema de Ricardo II. Es un tema medieval por excelencia, que te botan de tu país, y aquí en Cuba eso tiene un significado actual. El tema del destierro, el tema del golpe de Estado, el tema de la pugna entre un rey derrochador, un rey opulente y un rey populista, la izquierda o la derecha. Ese juego, la política de Ricardo II es interesante también, cómo Shakespeare lo ve, cómo se relaciona con la actualidad, y también el arco de los personajes. El arco de los personajes era interesante. Yo creo que en la obra original casi todos son así. Yo alteré un poco el papel de las mujeres, fue lo único que yo alteré en la obra. En cuanto a personajes, yo creo que casi todos los personajes podían, o de alguna manera iban por ahí según Shakespeare, menos las mujeres, porque las mujeres... es más generacional. En las mujeres, espérate, en las
mujeres, según la Edad Media, según estaba contando Shakespeare, las mujeres son mujeres anegadas, mujeres que pasan por esa cosa frágil. Yo no me interesaba mostrar mujeres así. Y es cuando yo empodero a la duquesa de York y le doy escenas que realmente no tenía y la convierto en la villana de la obra. Pero no solamente una villana, sino para mí era como una especie de Medea, era como una vengadora de su género. Era una mujer que decía, mira, yo voy a tomar partida de todo lo que está haciendo, de todo lo que está pasando aquí. De hecho, la Isabel de Castilla original es una mujer bastante dura, que dentro de la Edad Media marcó pautas, porque nunca le fue fiel al marido, porque nunca fue la mujer subyugada. Sin embargo, Isabel de Francia, que era la reina, sí representaba más ese estereotipo, pero también al hacerlo Nancy, que es una actriz que tiene una fuerza muy particular, tampoco se vieron esas mujeres medievales, sino unas mujeres muy contemporáneas, mujeres de la política en el mundo, mujeres con un swing, con un vestido, mujeres de poder, mujeres que son capaces de hacer cualquier cosa también por permanecer en el poder y tener. Era una obra que todos los personajes giraban en ese círculo vicioso del poder. Ahí nadie se salvaba. Ahí todos estaban manchados de sangre. Por eso es que yo al final los pongo todos a matar a Ricardo, porque todos eran parte de eso. Como una novela de Agatha Christie, todos estaban manchados, todos estaban sucios, no había un personaje puro, no había un personaje limpio, ni Juan de Ante. Andrés Pérez, que es un actor con una visión brechtiana muy fuerte, siempre lo digo, este tipo es un cingado. Claro, Juan de Ante es un cingado, también lo York. Todos los personajes en esa obra estaban manchados. La reina lo era, la duquesa lo era, los condes, los lores, los reyes lo eran, tanto Enrique como Ricardo. Y en esa visión de que nadie está limpio, de que era como sacar el pus o lo que la gente no quiere escuchar, la gente no quiere ver, la gente siempre dice, no, esto está mal. Y lo que viene mañana va a ser mejor. Y es la misma suciedad que se recicla, que cambia el control y se repite. Así es el reinado de Ricardo y después fue el reinado de Enrique. Enrique creó la guerra civil más grande de la Edad Media en Gran Bretaña. De hecho, la historia de Enrique es tan fuerte porque y yo trabajé mucho con eso. Enrique mata a los mismos que le hicieron la revolución contra Ricardo. Él se deshace del conde, que fue uno de los que lo ayudó, los Percy. Él acaba con los Percy, literalmente. Este personaje en la próxima obra acaba con este otro personaje. Y en la guerra con los Northumberland. Entonces, ahí hay muchos puntos en contacto, con la realidad de Cuba y con la realidad de Latinoamérica. Y esa obra en específico, y también una cosa que no se podía renunciar a ella, más que el tema político, que no estaba explícito, que estaba tomado desde Shakespeare, desde Shakespeare tiene una connotación, sino la magia que tenía ese espectáculo. Ese espectáculo es un espectáculo mágico. Los personajes eran una especie de demonios, vampiros, y eso me gustaba mucho, jugar con esa cosa de lo gótico, y lo bien que no se veían, y también eso es Shakespeare, ¿no? Esa magia de las brujas, los duendes y las hadas, y también eso es el teatro, algo que no se debe perder, ¿no? Que el teatro al final es mito y es rico. Y por más que tú pases por utilizarlo como un discurso de señalar cosas, al final vuelve al mito y vuelve al rito, y eso es algo que te vuelve como un boomerang, y siempre sobre todo es ese. Y este espacio a su vez también tiene eso. Esto es un caserón antiguo, ¿sabe Dios de cuántos años? Que tiene una mística muy particular. Y lo mejor es que esta casa albergó también esa obra, porque esto es un espacio súper underground, y eso es teatro underground. Aunque se está haciendo Shakespeare, eso es teatro underground. Pero también esta casa tiene algo así como entre casa de bruja, y eso le venía muy bien a la obra. No sé. Sí, Es lo mejor que le pudo pasar a la obra cogió para mí otro nivel. Cuando yo puse los pies aquí, yo dije, es el lugar. ¿Sabes? Yo creo que la mayoría nos pasó eso. Le dio otra dinámica, otra cosa de libertad. En Loyola, a ver, se agradece el espacio inicial, Loyola, pero cuando llegamos aquí, no sé, algo cambió, la hora de moverse, de soltura, de entrar, de sorpresa, de ese espacio de arriba, la escalera, qué sé yo. Otra cosa que movió
estábamos como amarrados y cuando, no sé, cambió, la obra despegó cuando vinimos para acá. El estilo de actuación de la obra cambió, sí, cambió aquí. radicalmente. Sí. Una cosa loca. También tenías los espectadores aquí. Tenías a la actora. Eso también. O sea, Swans quiere decir algo, Rainer, Andrés que no ha hablado. Andrés. Mira, Donny, yo tenía una pregunta, era más bien para Nati, para escucharlo. Nosotros no recuerdo bien las caras, la parte de las escenas, yo la vi en vivo, de cuando ahorcan, que son los momentos, ¿no te acuerdas, Nati? Te lo pregunté como a la semana por ahí. No, hay varias escenas. La primera es como la escena de tortura. Él es el están ahorcando desnudo. Él es el torturado. Él es el hombre que más muere. ¿En qué momento de preparar esa escena? Porque eso necesita una preparación tanto física como mental, como todo. No hay truco ahí, Mira, pasó. Era todo nosotros teníamos un entrenador físico, que el tipo es karateca y montó todas las cosas con la rutina con la samba. Pero llegó un momento en que aquello no funcionaba. Llegó un momento incluso en la escena que está grabada del forcejeo que Rainer tira a un merle al piso. Mira, chicos, hay una cuestión ahí que los actores tienen siempre yo lo decía hace poco, sus limitaciones con eso o su visión con eso. Hay actores que, por ejemplo, prefieren hacerlo todo técnico y le sale bien. Hay actores que marcan la galleta, que marcan el golpe, que marcan la caída de una manera tan virtuosa que aquello parece de verdad. Hay actores que lo logran hacer. Y hay otros que realmente lo tienen que hacer de verdad. Pero eso, ¿cómo se llama? Yo no soy ni el primero ni el último. Ahí está, ¿cómo se llama? En el cine estaba Hitchcock, está Kubrick, que lo hacían. Mucha gente que le decía a los actores, mira, violéntate de verdad o hazlo de verdad. En Ricardo II pasó mucho de eso. Yo muchas veces le pedía a los actores, entre ellos, sobre todo a los más jóvenes, que eran los que más escenas tenían así, yo le pedía, violéntalo. Y cuando yo lo violentaba, aquello parecía un poco de cartón. Entonces muchas de las cosas que pasaron fue Marco terminó con toda la rodilla sangrando muchas veces. Aquello se trataba de verdad, o sea, lo bonito viendo de verdad. Había un riesgo y yo pienso que eso también mantiene a los actores vivos. Eso también mantiene a la gente. Sobre todo a nosotros que estamos viéndolo. Sí, Estamos muy vivos, pendientes de vivos y preocupados. Sobre todo cuando Marco estaba colgando ahí atrás, que estábamos todo el tiempo pendientes. Moví un dedo, moví un pie. Se murió Marco. Marco se piró. El día que empieza a mover los piecitos así, tratando de buscar el muro y todos nosotros diciendo, ay Dios mío, Marco se está muriendo ahora mismo. Que la cercanía del público también condicionó eso también, ¿sabes? Cuando tienes al público ahí mismo y está viendo realmente lo que está pasando, no hay manera de engañar, tienes que hacer. Tienes que hacer. ¿Sabes? Entonces, Marco de verdad se salvó un poco por la alfombra, se salvó un poco en esa escena. Bueno, ese es el cubo que están metiéndole aquí en la cabeza. No. Él es el hombre que muere. No tenía seguro médico. La cabeza en el cubo y entonces yo estaba del lado del público y yo miraba y decía, no nos están dejando respirar. Entonces le preguntaban algo y cuando iba a responder, respondía algo así contigo y lo volvía a meter. Y era Esa es la, decía, bueno. es la magia del teatro, porque realmente era él el que metía la cabeza, no el otro lo empujaba. Sí, realmente lo que menos costó trabajo fue eso, en el cubo nunca me costó, o nunca, por ejemplo, Rainer no me hacía fuerza para meter la cabeza, era algo como que... Ahorita hablaste de algo de que hay que vivir. Habla, mi digo. Defiéndete, mi digo. A ver, mira, el teatro es teatro, Son dos manifestaciones diferentes. completamente diferentes. No, no esté diciendo.
a las 8 de la noche empezamos muy tarde, a las 6 de la mañana, que todo el mundo estaba espingado. Si lo estamos muertos la misma persona. No, pero filmarlo tiene eso, que además se ha descubierto en los últimos Aparte años. de una cosa, disculpa que te corte, ahí está Donny, están todos los actores y está el editor que anda por ahí también. Hacer esa pincha es de pinga, en el espacio. Y 3 cámaras metidas. Cuando Donny me buscó a mí, sí, que lo que puso Daniel, yo soy un personaje en esta pinga aquí, yo soy un lobo, un quemador de los veteranos. Mira aquí, me eché la obra de teatro, todo, y yo está todo lo que ha salido, con la pinga se va a parar. Voy a buscar todo el gente más y vamos a hacer lo que hacerlo bien, lo que teníamos que hacerlo. Mucha gente pudo llamar, quizás con amigos tuyos, pero no se dinero, existe. Pueden mirar un equipo por algo, yo llamé, jalé en contacto y ya estuvo aquí gente conmigo, estuvieron dos personas, aparte del sonido que hizo el sonido que tuvo, que hizo la construcción de sonido, y fue hardcore, llegamos aquí 4 de la tarde, yo preparé todo, preparamos las cámaras. Y en poco tiempo. La luz la tenía aparte de eso, firma que nos meten preso. Firma que nos meten preso. Yo creo que ese fue el texto mío por la puerta y eso. Uno para la pinga preso. Vamos así. Mucha bulla, era las 8 de la noche, por las 9 por ahí, y salimos a hacer la cena de las 2 mujeres, era aquí afuera, y de pronto una bulla, gente como dominó. Allá al lado estaba la fiesta de... Estaban primero se sentía como si estuvieran fajándose y después estaban en una fiesta. Yo no entendía nada. Lo pongo en lo miré aquí afuera, cuando íbamos a filmar. Pero a él, cuando yo dije lo que él dijo, no lo dije en un punto de No, pero voy a saltar yo. Claro. Ahí defiende. Cuando uno sabe o escucha el trabajo que se pasó haciéndose, uno aprecia el audiovisual. Pero yo como público estoy bastante segura de que no hubiera disfrutado estas 3 horas de audiovisual si no hubiera visto la obra en vivo. Claro, no, pero ¿Tú la viste, Steph? te voy a decir gracias ¿Fuiste a ver ahora? Claro. Gracias a la documentación audiovisual, por ejemplo, yo he podido ver las mejores obras de mi vida. Yo pude ver el Macbeth de Ian McKellen y de Judi Dench de los 70. De tu amigo, de McKellen tu amigo. Personal. Y gracias a eso vi también los sonetos de Bob Wilson. O sea, uno ha podido ver las grandes obras gracias a las documentaciones que han hecho. Eso es un trabajo súper admirable que aquí no se ha hecho mucho, se hace hace poco. Yo he filmado ahora de teatro, un bulto de teatro, 1, 2, 3, 4, 10 cámaras, yo solo 3 veces, cada consecutivamente 3 semanas seguidas, yo solo iba a mi casa, lo he dedicado, pero hacerlo así tan hardcore, yo después... Yo lo que sí creo con respecto a la grabación es que, bueno, es mi punto de vista. Que si se hubiera grabado, lo que está grabado es realmente lo que los actores de verdad, si no fuera por ellos y este loco dirigiendo, no existiera. Te digo que cuando yo entré y vi la obra, dije que estaba súper bueno, este año comentaba y los que estuvimos aquí, los estuvimos haciendo hasta las 6 casi de la mañana, los barrios, lo hicimos ahora porque el tránsito de afuera es infernal. Y tanto protagonismo tiene que ser de lo que madrugada. está viendo como el audio. Y si esas dos cosas no están en un audiovisual, se llama así, audiovisual. Estás al cuerpo. Lo único lamento no es el hecho cómo se filmó, como una especie de mentiroso. Para ver todo lo que pasamos, con unos panes, toma tu traído, toma esto, vamos a parar ahora, vamos a descansar. A pesar de que estén los esplíes adentro, había un calor de linda, pura. Diana no podía bajar de un vestido grandísimo. de población. Y allá arriba el aire no da, allá arriba sudando todo el tibio y las luces, ¿sabes? Te ponen las luces, los reflectores para que se vean los motores de arriba y tú te estás asando como que pico, bájame la luz. No se podía más. Imagínate 3 horas multiplicado por una madrugada de casi 8 horas. O más, eso fue. Yo lo que iba a decir es que... No, tranquilo, vino bien. Que la obra
después con las funciones que tuvimos tuvo era otra obra a lo que vimos en el audiovisual. Y yo hubiera preferido que se hubiera grabado después. Pero todos hubieran... Es que era otra cosa. Sí, pero fue una medida de protección. Sí, porque no, claro. no sabíamos No si al otro sabíamos. día iba a llegar Es que la no se policía sabía aquí. que ¿Cómo se iba a hacer? Lo pudiéramos hacer. Pero uno tiene que hacer. Pero fue una medida de protección. Quizás si hubiésemos grabado la obra. Es que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder presentarla a la gente. Por eso. También. Fue un proceso, pero yo creo que el proceso fue diferente a aquellos ensayos. Después, sí, fue otra cosa. Por eso sobre todo valió la pena que lo hayan dejado guardado, una especie de recuento de todo lo que pasaron cada uno de ustedes, porque... Sí. Eso estaba festival, pitico, Respetando la distancia. Eso estaba festival. Tira esa obra para cualquier lado, cualquier festival. Se va a poner ahora en cárcel. Se va a poner ahora en cárcel. Y eso ahora no va a quedar aquí, eso va a escalar y va a haber muchos Claro. Lo malo que esté grabado. Lo malo que esté grabado. Lo malo de que esté grabado. Lo bueno. Es que se van a llevar a los festivales la grabación y no los actores. No, chicos, no, vamos a ver, todavía tenemos oportunidad con el festival del teatro. Claro, es la presentación. Es la presentación. No la tengo. Es la presentación. No, pero ¿cómo que no la tiene? No me obvio en Cuba. Hermano, con celulares, el documental, en el película, con grabamos celulares, ahí grabado, ahí está grabado y con premios conmigo, no es lo importante cómo lo grabes, con lo que tienes para grabarlo, sino que esté grabado. Es la bomba, Es la calidad. Performance, dame acá tu Carlos Chesque. Y eso puede pasar de pronto, tú hagas el diseño aquí en tu Ahí está grabado. Y está súper bien. No, sí, a ver, y en poco tiempo, con la bola fue pasó posiblemente pegando la puerta. Y eso todo el mundo estuvo así por un tiempo. Yo no la había visto, yo no había visto la grabación. Y los otros días, en unas fotos que subió a Donny, un pedacito de video, y era el video, y yo decía, qué calidad tiene la imagen, qué bien se ve, y ahora que la vi ahí. No, no la estás viendo como se ve. Sí, yo sé que la resolución ahí tuvo que bajar. De alguna manera, por mi personalidad misma, ¿no? O sea, teatro convencional, pero tú haces teatro convencional, sí, pero bueno, si yo le digo eso a la gente puede sospechar un poco que no es cierto. Entonces yo me reservo a hablar de ese Andrés el Caballero de París en La Habana Vieja. teatral. Entonces, Andrés el Caballero de París, que todo el mundo ve en La Habana Vieja. para mí fue interesante porque yo siempre me he estado cuestionando si yo estoy apto como actor, porque lo he experimentado poco de alguna manera, aunque haya estado en proyectos interesantes. La capacidad que tengo como para ser un personaje como Juan de Gante, por ejemplo, y no lo había hecho. Y ver el resultado me reafirmó que sí, que estoy preparado y que quizás yo siempre he tenido un poco de negatividad hacia mí mismo como actor. O sea, me he prejuiciado mucho conmigo mismo. Una autocrítica ahí. No, tiene que ver con otras cosas más, o sea, si fuera autocrítica solamente no, es una cuestión ahí mía de otra índole, que me cuesta trabajo. Sí. Y entonces, dejarme ir por Adonis. Adonis tiene algo interesante que a la misma vez que es un tren que choca, también tiene una parte ahí que yo no se lo he dicho a él, pero lo que siempre me lo salvaba él a mí conmigo fue la respuesta que me daba a lo que yo le planteaba. Y la respuesta que me daba siempre estaba dentro de un canal que yo no había pensado. Y ya cuando una persona me hace eso, a mí me interesa. Yo tengo una idea de algo y de pronto tú me respondes con una idea que ni tan siquiera una respuesta que no había imaginado, y ya eso me hace interesante. Entonces, me parece que siempre por ese lado Adonis salió ileso de mis neurosis. En realidad, neurosis con algunas verdades, pero bueno, más nada que neurosis. La verdad es inganable, al final. Te digo la verdad. Y nada, entonces fue interesante estar aquí, sobre todo con esta gente que son actores muy buenos, son gente que la subimos a resolver. Yo me veía dentro de todos los conflictos y veía que lo estábamos resolviendo, que salía, y que sin muchas pautas se resolvía, e incluso sin mucha muela.
Bueno, caballeros, miren, a ver, voy a aprovechar para decir una cosa importante. Yo creo que algunos no lo saben. Están todos aquí, todos los que están, bueno, Renier que está en otra. Yo me voy la semana que viene. Yo me voy la semana que viene. Pero tú no estás hablando de Ricardo Cuarto. Pero quiero decirles de los actores del equipo. Quiero decirle, ¿cómo se llama? Que no es hasta nunca, que Perséfone Teatro se puede seguir articulando en la distancia, que se quedan para proyectos y cosas aquí, trabajando. Arnaldo y Jennifer se quedan trabajando con Triana en una obra de Tennessee Williams. Se está haciendo un proyecto de teatro norteamericano. Rainer está haciendo otra cosa solo. Y el año que viene debemos hacer una cosa a distancia, que va a ser un texto de Harold Pinter con Rainer, Andrés y Asuán, que vamos a hacer a distancia. Nada, pasarle esto también a Kelly, esta información. El teatro Perséfone sigue, para mí es difícil porque después de 7 años es casi una despedida de ustedes, les odio mucho, cariño. Fueron mi familia, son mi familia durante ese tiempo que trabajamos juntos. Y nada, yo pienso que llega un momento que es difícil partir. Para todos los cubanos es difícil partir y empezar de cero. Cuando tú tienes ya un grupo, una obra, es más difícil partir porque empiezas más de cero aún. Yo quisiera que pensaran en eso, que pensaran también en cada actor, en cada persona que está aquí, en la vida y por la importancia del arte independiente en Cuba, que es una esperanza, en el teatro independiente que se tiene que seguir haciendo, que se tiene que seguir gestando, que yo voy a seguir organizando cosas y haciendo cosas y viendo cómo se pueden hacer cositas desde allá, pero no dejen de poner su grano de arena en el teatro independiente. No solamente esperen a un loco como es Adonis Milán que los saque y le diga, Arnaldo Galván, tú, sean ustedes, tú puedes dirigir. Te lo estoy diciendo de verdad. O sea, ya deja de esperar que te llamen para actuar. Tú puedes dirigir, tú puedes hacer tus proyectos, tú puedes hacer tu nave. Vamos, y que cada uno ya arranque su nave, que no siempre esperen al loco que los llama, y que cada uno arranque solo y que no se queden siempre en esos grupos anquilosados solamente por un salario mensual, que se reinventen como hace Andrés Pérez, que lo hace maravillosamente cada día en La Habana Vieja, haciendo El Caballero de París, que no dejen de trabajar y de actuar, de diseñar y hacer lo que hacen y de apoyar al teatro independiente. Que siga vivo, el teatro independiente es importante y es lo único que les pido, que la mayoría de ustedes ojalá que logren seguir eso, los que van a seguir, los que no, y así mismo pasársela a otra gente, que siga el teatro independiente, que siga para largo. Eso es de verdad mi deseo. Es la única manera de... Tomen y hablen. Ya, locura.